estar contigo. Francisco, comenzamos contigo entonces. A ver, hay una noticia muy reciente en la Cámara de Diputados en el sentido de que esta famosa iniciativa, es que no sé cómo nombrarla, la de los 4 ministros, la de desaparecer, esta ocurrencia. A ver, platícanos brevemente. Ya traté yo medio de explicar cómo es este asunto, pero sí lo considero un misil legislativo de Morena. ¿En qué consiste esta iniciativa que pretenden aprobar Morena y sus aliados en la Cámara? Fíjate, Alberto, que incluso yo le llamaría un misil de comunicación, más que un misil efectivo, más que un misil teledirigido. Esto solamente es crear un poco o un mucho, o venir abonando a ese humo que hay y preparando el terreno para que cuando llegue la nueva presidenta, que ellos piensan que puede ser Claudia Sheinbaum, pueda tener esa facilidad. Tú decías en la parte de, a ver, se trata esta iniciativa, esta ocurrencia, este vituperio que hacen, se trata de que en lugar de que decidan 8 personas sobre un tema, que solamente decidan 4. Y uno podría pensar, bueno, pues es que es más fácil. O sea, si menos personas deciden, bueno, seguramente será más rápido. Sí, seguramente sí será más rápido, pero no siempre se toman las decisiones. Si esta decisión, si este símil lo llevamos a la casa o a una empresa, ¿qué sería mejor? Que hubiera 8 personas que discutieran el tema y que se pusieran de acuerdo, o que solamente hubiera 4 y que se pusieran de acuerdo. Porque tener un quórum más chico, necesitar solamente 4, pues se requiere solamente de amigos, no se requiere de personas que piensen de forma diferente. Y si le recordamos al público, hoy ya los ministros que son recomendados, avalados, que son propuestos por el actual presidente López Obrador, ya son 5. Y ya tienen los 4 que necesita para el próximo periodo. Aunque de esos 5 ha habido 2 que no han hecho todo lo que él ha dicho. Entonces tiene 3. Pero en diciembre, cuando cambie Luis María Aguilar Morales, que será propuesta de la nueva presidenta, pensando Claudia Sheinbaum, ellos tendrán los 4 que precisamente necesitan. Y por eso yo le llamaría un misil comunicativo, un misil de calentar el carbón, un misil de ir planchando las cosas para lo que viene. Que de entrada, Francisco, eso que comentas tiene un peso fundamental en el deterioro de nuestra democracia, Clemente. No puede haber ministros afines al presidente, se supone que es otro poder, es el equilibrio. Pero aquí ya vimos que Yasmín Esquivel, Loretta y ahora Lenia Batres están a la disposición del presidente. Eso es muy grave para nuestra democracia, Clemente. Sin duda alguna, Alberto, los pesos y contrapesos bajo la Constitución mexicana, con todas sus reformas y todos sus parches, sin duda han permitido en los últimos 25 años que tengamos un régimen donde el presidente no decide absolutamente todo, y eso es muy saludable. ¿Por qué? Porque creer en la infalibilidad de una persona nos hace creer que o nos gobiernan seres humanos, que cometemos errores cotidianamente y que los mismos los podemos corregir basados en la evidencia, en la información que podamos ir recopilando, o creer que una persona, por el solo hecho de pensar de alguna manera, tengamos que adoptar esa postura de dogma de fe. Y esta reforma a esta ley federal, sin duda el objetivo primordial es tener el control y imponer una política por encima de la Constitución y peor aún por encima de los tratados internacionales que ha suscrito México. Esta reforma que busca tener al menos 4 ministros para poder anular todas las disposiciones legales que se le ocurran, y digo ocurran, al legislativo por instrucciones del jefe ejecutivo federal, pues sin duda no meter en problemas al interior del país, sino problemas comerciales, problemas con nuestros socios, problemas en los tratados internacionales que ha suscrito México en distintos foros y día operan en nuestro país. Así que, sin duda, esto es un gran riesgo y nuestro diseño institucional está así hecho, ¿no? Para que el presidente proponga como un jefe de Estado, como un estadista, y el Senado es el que elija de entre la terna. Sin embargo, estamos viendo que este mecanismo no ha sido lo suficientemente sólido
o al menos la madurez política de los actores ha sido muy limitada y lo que pretenden es un control total. Y eso en cualquier democracia es perjudicial y es nocivo. Simplemente veamos cuáles son los países donde dice que vive mejor. Donde la gente dice que vive mejor son países donde hay un régimen de democracias, donde hay un régimen parlamentario, donde las decisiones se toman de manera guiada y colectiva, y no los países donde un solo grupo toma las decisiones. Y esto es un claro indicador de cuando las cosas funcionan bien o peor. Es decir, por millones de personas salen de Venezuela, salen de Nicaragua, de Cuba y buscan una mejor vida en Estados Unidos. Particularmente porque en Estados Unidos es un régimen democrático de pesos y contrapesos. Sí, sabemos, hay los contrastes entre distintos estados de la Unión Americana, pero en términos generales el concepto de división de poderes y de democracia ahí asentado es muy sólido y eso les ha permitido tener una economía más robusta. Lo mismo podemos decir de las democracias de Europa Occidental o la parlamentaria que también tienen en Japón. Los países prósperos del mundo son países donde una sola persona no toma las decisiones. Y ¿qué tipo de país queremos ser como país? Si queremos un país de una decisión de un solo grupo, pues sigamos sobre esa tendencia, Alberto. Es que el gobierno de un solo hombre es Luis XIV, es anterior a la Revolución Francesa, o sea, el mundo ha cambiado como para que 125 millones de mexicanos dependamos de la decisión de un señor, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Francisco Clemente, está bueno este tema porque de pasar, quién sabe qué vaya a pasar. Regresamos. Regresamos contigo, Clemente. Esa figura de depender de un solo hombre, en México ya la vimos. Luis Echeverría era todopoderoso, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, tenían todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, tenían todo, la Suprema Corte, en fin, todo el control. Y a partir de 1994, hace 30 años, comenzamos a abrirnos este camino de la pluralidad, de los pesos, de los contrapesos y regresar, Francisco Salgado, a esta situación, a mí se me hace totalmente incongruente. ¿Cómo lo ves? Incongruente no solamente, ¿eh? O sea, es de risa, es de algo que no nos conviene para el país, es de algo que la gran mayoría de los mexicanos, que es ahí donde está el problema, Alberto, no están entendiendo la trascendencia. No están entendiendo que es mejor que tengamos muchas personas que decidan sobre un tema que realmente es importante. Están dejando y se están dejando llevar por la parte de esa comunicación, por supuesto efectiva del presidente, y que después la hará de toda la Cámara, en el que dirán, ya ven, los conservadores no quieren hacer los cambios. No, aquí no se trata de hacer cambios. Aquí se trata de que avancemos. No se trata solamente de modificar por modificar, se trata de que crezcamos, se trata de que estemos a la par con nuestros socios comerciales, se trata de que estemos a la par con los otros países en los que nos encontramos en el mundo y se trata de que estemos a la par con lo que los mexicanos quieren en cuanto a sentencias, haciendo justicia. Es que, Clemente, fue apenas en 1997, y lo digo apenas porque es apenas de hace 27 años, que la oposición por fin ganó la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Te acuerdas? El G4 se juntaron los de la oposición, el PAN, el PRD, el Partido Verde, el PT, y le ganaron la mayoría al PRI por primera vez en 70 años. ¿Eso quieren que regresemos otra vez al partido hegemónico, al partido bloqueado? ¿Qué pasaría, Clemente, si pasa esta iniciativa? ¿Cuáles iniciativas del presidente que ha desechado recientemente la Suprema Corte ya hubieran pasado? Sin duda la ley de industria eléctrica, que es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por México. Si el presidente deseara que CFE y Pemex tuvieran el monopolio que tenían en el pasado y olvidarnos de los tratados internacionales, bueno, se puede y se debe. Sí, solo sí, hay la reforma constitucional y los números para hacer eso. Pero hasta en tanto eso no pase,
Lo que se suscribió como tratado con Estados Unidos y Canadá sigue vigente, tiene que cumplirse, y asimismo con lo que establece la Constitución. Lo que vemos con esta reforma, esta ley reglamentaria, el artículo 105 constitucional, pues sin duda lo que vemos es una trampa a la ley. Y como bien decía mi colega, lo que estamos viendo es una simulación y una manipulación a la opinión pública, en el cual pareciera que respetar la ley es ir en contra de los intereses del pueblo y usar ese concepto de pueblo como una masa amorfa que pareciera que lo único que necesita son subvenciones directas y que no se les quiere escuchar, y lo único que se quiere de estas personas es aplaudirles. Yo le pregunto a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿les gusta que alguien tome decisiones por ustedes? ¿Sí o no? Y siguiente pregunta, ¿les gustaría que una sola persona tomara decisiones de su vida que impactaran en sus bolsillos, o preferirían que un grupo colegiado de expertos o no expertos, representantes y especialistas, decidan sobre qué es lo mejor en distintas políticas? Por ejemplo, en el tema energético, ¿no? Ya tenemos un problema serio en el país de apagones en el sureste del país. Hoy tenemos un problema de sequía porque la política de agua en el país ha estado supeditada a las otras agendas presidenciales. El presupuesto público se gasta de la manera más discrecional que hemos visto en décadas. Tenemos un aeropuerto vacío, tenemos un tren que no transporta pasajeros, tenemos una refinería que no refina petróleo, y tenemos carreteras que fueron construidas tal vez de manera noble, por decirlo de alguna manera, pero sin la pericia técnica que la ingeniería civil nos ofrece para que las carreteras estén funcionales. Entonces, tenemos poco presupuesto, y el poco presupuesto en infraestructura se ha gastado mal. Y ahora pareciera que el gobierno, la única chamba es dar dinero directamente a la ciudadanía. Y ya vemos qué es lo que pasa cuando se transfiere directamente el dinero a la ciudadanía. Muchas veces no lo gastamos de la mejor manera, y está bien que la gente ejerza su dinero, gaste su dinero de la manera que mejor le plazca. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay medicinas en el IMSS o en el ISSSTE? ¿Qué pasa cuando no hay guarderías? ¿Qué pasa cuando requieres una operación y no hay médicos? Es cuando nos preocupamos y vemos que realmente el otorgar transferencias directas a la población con la sola expectativa de generar una clientela política, pues es una dinámica muy perversa. Y es muy parecido a la dinámica con la cual las personas adictas o alcohólicas golpean a sus parejas o golpean a sus hijos. Porque ellos dicen, como yo mantengo a mi esposa, a mi pareja, a mis hijos, tengo el derecho de tomar decisiones sobre ellos. Y pareciera que esta actitud paternalista del presidente de la República y de su equipo, en el cual la gente no puede pensar distinto y no se deben de respetar los tratados que han dado a México, el dinamismo económico que hoy tiene, pues es con un contrasentido. Realmente el problema raíz que tenemos en una postura así es creer que un solo grupo, que una sola persona es la iluminada para tomar decisiones. Y claro, podemos equivocarnos, pero es más difícil equivocarse cuando más personas participan en el debate público. Es verdaderamente anecdótico o no sé, surrealista el pensar en regresar otra vez a la figura de un todopoderoso para un país tan grande como nuestra nación. Clemente, Francisco, vamos a hacer la segunda pausa. Regresamos para finalizar con este debate, este misil legislativo que está lanzando Morena y sus aliados para aprovechar esa afinidad que tiene con los ministros y pasar toda iniciativa que se le ocurra. Volvemos. Descubre México. Francisco, la recordarás, desecharon el plan B del presidente, que a grandes rasgos disminuía la capacidad operativa del INE, y la echaron para atrás. Con esta modificación que pretenden hacer, ya el INE estuviera supeditado al Poder Ejecutivo, ¿no es así? Hubieran revivido, quisieran revivir, quisieran tener la autoridad sobre ese organismo que califica precisamente lo que ellos hacen a nivel electoral. Por supuesto, es la ambición del poder, es la ambición de tener el todo por el todo, es la ambición de contar con todas las canicas en la mano. Afortunadamente, Alberto, en este momento no va a pasar esta iniciativa, por algo muy sencillo, porque al día de hoy tenemos legisladores de oposición, los cuales por su número hacen que ese número sea importante para que no pase esta propuesta. El riesgo verdadero
está en el que después, en el futuro, de este misil de comunicación legislativo, sea cuando se lleve a cabo. Cuando se le dé el voto en la próxima elección, yo creo que es importante que usted le dé su voto a quien usted le tenga afición, con quien tenga un compromiso, a quien le caiga bien de cualquiera de las dos candidatas presidenciales o de los tres candidatos presidenciales. Lo importante es, si le da el voto a uno de ellos, por favor observe y fíjese que su voto en las cámaras sea por un partido contrario, porque eso es lo que va a ser nuestro contrapeso, que va a evitar que estas ocurrencias y que estas puntadas lleguen a feliz término. Así es, estaremos en esa capacidad, Clemente Romero. Ya decía yo, nuestra democracia es verdaderamente incipiente, menos de 3 décadas, menos de 30 años. Hemos dado los primeros pasitos, ya estaremos en la capacidad de que el ciudadano, y lo hablo con todo respeto, pero que entendamos que hay que hacer ese voto diferenciado para lograr contrapesos desde la propia boleta. Y lo hemos hecho en elecciones tanto federales como locales, Alberto. Ahorita recordando, sin duda en el 2000 pasó eso, en el 2006 pasó eso, en el 2018 hubo una fraude a la ley y por lo cual Morena y sus aliados tuvieron mayoría en el legislativo, pero a nivel local también tenemos voto dividido. Recordemos el caso de Nuevo León. ¿Por qué el gobernador Fosfo regresó a gobernar Nuevo León? Porque el Congreso, dominado por el PAN, por el PRI, por el PRD, le dijo que no iba a dejar pasar sus tropelías y al final del día prefirió bajarse la contienda presidencial y regresarse a gobernar Nuevo León. Los contrapesos sí funcionan y la sociedad sí ha votado en distintas ocasiones, tanto a nivel federal como local, con un voto dividido. Y eso es importante y es sano para la democracia y para la vida pública de México. El reto de las personas candidatas a cargos de elección popular es que su voz se haga sentir y que no esperen a que las candidaturas presidenciales los arrastren. Creo que las personas que busquen un cargo de elección popular deben de tener claro qué tipo de país desean. Si es un país de obediencia a un presidente o a una presidenta, pues sin duda son personas que no van a aportarle absolutamente nada al debate público ni en los congresos. Pero como ciudadanía lo que tenemos que hacer es averigüemos cuál es el perfil de las personas candidatas a diputados, a senadores y juzguémoslos por sus trayectorias. Es decir, si siempre han sido obedientes al poder, llámese PRI, llámese PAN, llámese Morena, y siempre buscan acomodo a su agenda personal, pues sin duda son personas que no podemos esperar absolutamente nada de ellos como ciudadanía. En contraste, si encontramos dentro de los candidatos personas comprometidas, personas con causas, personas consistentes en su agenda, pues votemos por la agenda con la cual nos podamos sentir identificados. Somos una sociedad muy plural, muy diversa, y esperamos que en el Congreso esa diversidad sea representada. De ahí que, por ejemplo, y con esto concluye esta parte, Alberto, en Chile no estaban contentos con su constitución de la época de Pinochet, ¿no? Se presentó una propuesta cargada a la izquierda, la sociedad la rechazó. Meses después se presentó otra propuesta cargada al otro espectro ideológico y la sociedad la rechazó. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que las sociedades no están dispuestas a dar un cheque en blanco a los gobernantes. Chile tiene una democracia más sólida que México porque vivieron en sangre propia una dictadura muy cruenta como fue la de Pinochet. En el caso de México, no esperemos llegar a gobiernos autoritarios que puedan derivar en gobiernos dictatoriales, porque no lo hemos vivido. Aún con todos sus asegúnes, los gobiernos del Partido Único nunca fueron tan violentos como lo fueron las dictaduras en Sudamérica. Y no es momento, y es inimaginable, sería inimaginable que México, en pleno siglo XXI, en la era de la globalización y de la integración económica global, estemos ensayando posturas gubernamentales enfocadas en una sola persona y que un solo grupo toma las decisiones. Sin duda no debemos imitar los ejemplos ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de ningún país autocrático. Debemos imitar los buenos ejemplos regionales de Chile, de Uruguay, de Costa Rica y de Estados Unidos y de Canadá, sin duda alguna. Así que mi invitación personal es que a la sociedad que nos está escuchando en este momento seamos una ciudadanía crítica de las personas que busquen nuestro voto y no lo demos porque nos están dando una despensa o nos están dando dinero.
El dinero público que se transfiere a la sociedad, a adultos mayores, a jóvenes estudiando, es dinero que lo hemos generado toda la población. Es el dinero del fruto de la venta del petróleo, no es dinero del presidente, ni es dinero de un grupo político, es dinero de la sociedad. Así que, teniendo esto en mente, mi invitación, y con esto concluyo por este espacio, estimado Alberto, es que la ciudadanía seamos una ciudadanía proactiva y activa en la toma de decisiones. Ojalá así sea. Francisco Salgado, se nos acaba el tiempo. Otro de los ejemplos de que la Suprema Corte tiene un contrapeso con el legislativo fue aquella sesión, ¿te acuerdas?, desaseada el Viernes Negro, donde aprobaron sin leer las minutas, sin que hubiera la calificación de los suplentes. O sea, hicieron verdaderamente una fiesta de desaseo y la Suprema Corte dijo, esto no puede pasar. ¿Te acuerdas? A mediados del año 2023. Necesitamos una Corte equilibrada y que no dependa del presidente. Por supuesto. Y para el público que nos escucha ¿saben qué? De eso depende, del que la Corte sea independiente, depende que no haya nadie que pueda decidir sobre sus cosas, sobre un librito que es la ley. De eso depende, de esa independencia, es por lo que va a haber justicia, eso que tanto clama la población. No puede haber justicia si hay una persona que lo determina. Necesitamos hacer un mejor México. Necesitamos que nuestro país siga destacando, que destaque dentro del contorno mundial. ¿Cómo lo hacemos? Hay que darle a cada quien lo que se merece. El Ejecutivo debe de dirigir algunas cosas. El Legislativo debe de poner las bases sobre las cuales la sociedad y el propio gobierno debe de funcionar. Eso es lo que hay que darle a cada quien lo que se merece. No hay que darle todo a una sola persona. Imagínense si ustedes le dieran todo a sus hijos. ¿Qué clase de hijos tendrían? ¿No sería mejor reflexionar qué es lo que les damos? ¿No sería nuestra obligación estar guiándolos para ver hacia dónde van? Eso es lo que tenemos que hacer con el país. Hay que guiarlo para donde queramos. Y donde queremos es que es un mejor México, Alberto. Y con esta iniciativa nos queda claro que buscan esa facilidad para la próxima administración. Ya tienen a Loretta Ortiz, ya tienen a Yasmín Esquivel, ya tienen a Lenia Batres. Si ponen la cuarta que le corresponde a la siguiente administración, pues ya que con esos 4 votos apoderarse de las decisiones del país. Vamos a ver si la ciudadanía lo acepta. Francisco Salgado, Clemente Romero, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. muy bien.